Los asuntos de la Iglesia. Por Watchman Nee. Para recibir y cuidar a otros y hablar la palabra. Lo siguiente es que debemos tener a alguien allí todos los días para recibir a las personas. Desde la mañana hasta la noche, si alguien viene a preguntar alguna cosa, siempre debe haber alguien allí que conteste. Por lo tanto, deben decirles a los hermanos y hermanas locales que no solamente sirvan en otras cosas, sino también en la oficina administrativa. Por otro lado, la oficina de servicio debe dedicar bastante tiempo cada día para ayudar a la iglesia. Desde el punto de vista de algunas personas, esto no es espiritual. Podemos responder diciendo que David dijo que prefería estar a la puerta del templo de Dios. No debemos ser tan espirituales que no podamos ni siquiera hacer bien al cuidar la puerta del lugar santísimo. No consideren que los levitas y los sacerdotes son diferentes. Ambos son importantes. Sin el servicio levítico, no hay iglesia. Que todos tengamos un corazón para servir 2 o 3 horas en la iglesia, atendiendo los asuntos de Dios, sirviendo a Dios y sirviendo a su pueblo, para que todo el cuerpo siga adelante. Nunca hagan de la obra su propia obra. Necesitamos que todo el cuerpo trabaje y aprenda allí. Por lo tanto, necesitamos que los hermanos y hermanas vengan a estar de servicio para que se encarguen de los asuntos. Hay muchos asuntos de la iglesia que requieren diálogos de persona a persona. Por ejemplo, ¿cómo hacer arreglos para los hermanos de otros lugares? Algunos hermanos que vienen a usted no saben cómo llegar, así que tiene usted que recogerlos. ¿O cómo podría cuidar de los huérfanos y de las viudas que están de paso por la ciudad donde usted vive? Puede haber personas que vengan a ustedes buscando a ciertos hermanos y hermanas, pero debido a que no conocen el camino, necesitan que los diáconos les ayuden a encontrarlos. Hay muchas cosas que la iglesia necesita hacer. Busquen a los que tengan tiempo de ayudar a los que estén en necesidad. Muchas veces hay accidentes, problemas familiares y enfermedades. La iglesia debería ser notificada de estas cosas inmediatamente. Los hermanos que sean diáconos necesitan encontrar rápidamente a los hermanos que puedan ayudarles a estos otros hermanos. Algunos encuentran la manera de llegar al lugar de reunión de la iglesia para escuchar un mensaje, y hay muchos que tocan la puerta porque quieren entrar para oír el evangelio. No puede decirles que el dueño no está en casa, que no sabe qué decir, que usted es un sirviente. Cuando alguien venga a la puerta, o bien usted mismo se encarga de él, o busca a un hermano que venga inmediatamente a predicarle. En el futuro, si Dios nos concede la gracia y nosotros distribuimos folletos de una manera adecuada, entonces, como resultado, mucha gente vendrá a tocar la puerta del salón de reunión para escuchar el evangelio. Usted no puede decirles que todavía no es hora de la reunión. Usted debe hablarles, o tal vez pedirles que se sienten hasta que encuentre a otra persona que les hable. Ocurrirá muy naturalmente que la gente deseará escuchar el evangelio. Por lo tanto, espero que presten atención a esta oficina de servicio. Ustedes necesitan un lugar y necesitan diáconos. Para tener actas de varias obras y para mantener una lista de nombres. En tercer lugar, deben recordar siempre el principio de llevar un registro. El diácono de turno debe apuntar todos los asuntos de la oficina administrativa, con excepción de las cosas que ocurran de improviso, o cosas que todavía tienen que ser llevadas a cabo. En otras palabras, con excepción de las pequeñas hojas de papel que estén debajo del vidrio de la mesa, el resto de los asuntos, que son los que ya han sido llevados a cabo y los que ya se han concluido, necesitan ser apuntados. El procedimiento que se usó para llevar a cabo estas cosas debe anotarse y tal registro debería mantenerse. De esta manera, después de que pase el tiempo, cuando surja la necesidad de verificar los hechos, pueden estos comprobarse. Estos registros son muy importantes. Todos los que hayan sido bautizados en alguna reunión deben ser anotados. Todos los que hayan sido recibidos en alguna reunión deben ser anotados,
todos los que hayan recibido la imposición de manos en la reunión deben ser anotados. Todas las cartas de recomendación enviadas de una reunión deben ser anotadas. Además, las copias de todas las cartas de recomendación deben ser archivadas. En cada lugar de reunión debe haber registros de todos los hermanos y hermanas, sus direcciones, edades, las fechas en que fueron salvos y cualquier otra información importante, como las fechas de sus cambios espirituales o su condición espiritual a la fecha. Todo debe ser escrito sin omitir nada. Todos los que han firmado en las reuniones del Evangelio deben ser anotados en el registro. Se necesita que los nuevos creyentes vayan a visitar a los que han venido a las reuniones evangelísticas. El número de personas que haya venido a escuchar el Evangelio equivale al número de nuevos creyentes que necesita ir a visitarlas y cuidarlas. Estos nuevos creyentes necesitan la misma cantidad de creyentes de más madurez para que los cuiden. Tenemos una generación tras otra de estos nuevos creyentes. Ustedes deben registrar los asuntos de ellos en detalle. Por medio de esto, conocerán la situación actual de los que están siendo cuidados por los que ustedes han enviado. Los arreglos de la obra de los sacerdotes también tienen que anotarse. Nosotros los asignamos uno por uno. ¿Cuántos son puestos en esta obra y cuántos son puestos en aquella obra? Son todos registrados al mismo tiempo. Los hermanos responsables usan los registros para supervisar. No todos los hermanos y hermanas asentarán buenos registros. Al comienzo habrá cosas que se pasarán por alto y habrá dificultades. Deben revisar estos registros para ver quién ha sido pasado por alto. Tan pronto como los revisen, sabrán quién cuidaba a cierta persona o por qué no ha sido cuidada esa persona. Si este trabajo se hace bien o no, depende de si el obrero tiene o no un buen sistema. Con buenos registros pueden seguir de cerca a la gente. El mayor uso de los registros es para seguir de cerca el progreso de la gente, no es solamente para guardar archivos. Los registros pueden mantenerlos a ustedes informados. Si es necesario buscar algo, ustedes pueden obtener la información. Cuando alguien esté a punto de irse a otra ciudad y quiere averiguar la situación de cierto hermano o de algún asunto espiritual acerca de tal hermano, se le puede dar una respuesta con base en los registros. En otro aspecto, un hermano responsable puede hallar frecuentemente en el registro si ciertos hermanos o hermanas han hecho o no lo que deberían haber hecho. Los hermanos responsables en todas las localidades deben buscar frecuentemente los nombres de estos hermanos y sus tarjetas. Esta es su responsabilidad. Todas estas tarjetas ustedes las pueden dividir y asignar a varios para que sean responsables de cierta cantidad de personas. Se debe de marcar los distritos para averiguar quiénes están en un distrito y quiénes están en otro. Ustedes, los que son responsables, deberían recordar que son sobreveedores, por lo tanto, deben supervisar. El trabajo de ustedes es supervisar. Frecuentemente deben observar y preguntar, hermano, ¿ha hecho usted aquello? Hermano, ¿ha atendido tal asunto? Donde quiera que vayan, deben preguntar, usted acaba de visitar a 5 hermanos. ¿Cuál es la situación de esos 5 hermanos? Usted acaba de visitar a 10 hermanos. ¿Cuál es la situación de esos 10? ¿Ha pasado por alto a alguno y no lo ha visitado? Durante la semana pasada, ¿los ha visitado usted a todos? La manera de obrar hoy es hacer que todos los hermanos sirvan. Los hermanos responsables no deben simplemente predicar un mensaje desde la plataforma y luego considerar que todo el trabajo está terminado. Es responsabilidad de ustedes motivar a laborar a los hermanos que estén con ustedes. Esto es lo que deben lograr ustedes, esta es la manera de actuar hoy en día. Si no tienen esto, no tienen camino alguno. Si fuera lo mismo de antes, cuando solamente se predicaba un mensaje por semana, entonces todos serían predicadores que descansan 6 días y trabajan 1.
Dios trabajó 6 días y descansó uno. Hoy en día, nosotros descansamos 6 días y trabajamos uno. Con razón todos los predicadores se han vuelto ociosos. Por lo tanto, es necesario que cada uno de ustedes labore cada día, y también deben hacer que todos los hermanos sirvan. Hermanos, la pregunta no es que si ustedes mismos han hecho el trabajo, sino si lo han hecho ustedes y han tenido la manera de hacer que otros también lo hagan. Por un lado, la tarea de ustedes es hacer el trabajo ustedes mismos, y por otro, es asirse de otros para que éstos hagan el trabajo y luego seguir de cerca el progreso de ellos. Después de que bajen de la montaña, les escribiré cartas para preguntarles cuántas personas supervisan por semana. No debe haber un anciano que no supervise. Hoy, si contratáramos a 10 trabajadores para que trabajen aquí en el monte y asignamos a un hermano para que lo supervise, no espero que el hermano supervisor levante una cesta de bambú y la cargue. Quiero que supervise. Él no debe decir, ninguno de los 10 la cargaría, así que yo la cargaré. Si el hermano dijera esto, no sería digno de ser supervisor. Sería inútil. Nosotros tenemos la habilidad delante de Dios de asegurarnos de que ellos lleven la carga. Tenemos la habilidad delante de Dios de hacer que ellos trabajen. Si puede hacer que 6 o 10 hermanos sirvan, allí está la iglesia. No se quejen ante nosotros, diciendo, ¿por qué debemos dar tanto énfasis a este asunto? La razón es esta: si no trabajamos de esta manera, no habrá iglesia. Ustedes pueden ir a predicar a 2 o 3 personas, y pueden continuar haciéndolo. Cierto, ustedes tienen su propia obra, y yo no soy indiferente a ello. Sin embargo, por otro lado, ustedes tienen que guiar a otros hermanos y hermanas a que hagan el trabajo. Nunca se alejen de esto. Si nos alejamos, estaremos errados. Debemos traer a todos los hermanos a este camino. En las cuestiones relacionadas con el Evangelio, deje que prediquen el Evangelio y que participen en el cuidado del Evangelio. Deben cuidar de los nuevos creyentes. Deben guiarlos a que hagan el trabajo y a que atiendan los asuntos prácticos. No les den los asuntos a ellos y consideren que el asunto está concluido. Ustedes deben seguir de cerca el progreso de ellos hasta que el trabajo esté acabado. Ustedes tienen que seguir cuidándolos para ver cómo les va. Deben preguntar, ¿tiene usted algún problema? Si lo tiene, estoy aquí para ayudarle a resolverlo. De esta manera, ustedes verán que la iglesia saldrá adelante. Para que la iglesia salga adelante es necesario que la gente salga adelante. Vendrá el día en el que verán a la iglesia sirviendo y a toda la iglesia predicando el Evangelio. Para entonces, podremos decir que el camino del recobro de Dios en la tierra habrá comenzado, y entonces Él tendrá la iglesia en la tierra. Fuera de eso, el cristianismo ha sido llevado cautivo a Babilonia y hasta el día de hoy no ha regresado. Hoy en día todavía hay aquellos que son pasivos. Hoy en día todavía existe la clase mediadora, en un lado está Dios, en el otro está el hombre, y en medio está la clase mediadora, por la cual la gente tiene que pasar antes de poder servir. No sé si han visto esto o no. Este es todo el problema. La oficina de servicio, el instrumento para llevar a cabo los asuntos. Así que, la oficina de servicio es el instrumento con el que los hermanos atienden los asuntos de la iglesia. Por medio de la oficina, pueden recibir información y averiguar acerca de diferentes situaciones. Los diáconos y diaconisas mantienen los archivos allí. Con base en sus datos, pueden ver cuál es la situación de la iglesia hoy. Pueden observar a los hermanos y hermanas, supervisarlos y decirles lo que deben hacer. Díganles a los ociosos que deben trabajar. Díganles a los orgullosos que deben aprender a ser humildes. Paso a paso, guíenlos a que estén atentos a lo que hacen. Hermanos, ¿han visto lo que se llama la obra de Dios? No es solamente predicar desde la plataforma.
Reconocemos que no podemos suprimir el ministerio de la palabra, este ministerio es muy precioso. Pero por otro lado, ustedes tienen que traer a todos los hermanos y hermanas a que sirvan. Cuando ese momento llegue, daremos gracias a Dios porque tendrá una vía libre en China. Al comienzo, ustedes deben decirles a los diáconos y diaconisas que cuando los hermanos y hermanas vengan a hacer preguntas, deben ser corteses, amables y que no deben ser fríos al responder. Todos estos asuntos son responsabilidad de ustedes. Deben llevarlos a cabo y no descuidarlos por negligencia. Ustedes mismos deben ser firmes y al mismo tiempo mansos, sin dejar pasar las cosas. Necesitan aprender a servir en estos asuntos, no les tengan temor a los problemas. Deben decirles, el que copie debe copiar bien, el que anote, debe anotar con exactitud. Si hay una pequeña inexactitud, ustedes son responsables. De esta manera, cuando los hermanos necesitan mirar de nuevo lo que ustedes han registrado, será fácil. No deben manejarlo descuidadamente. Esta es la obra de Dios. Cuando manejen así las cosas, los ociosos tendrán que renunciar. Nosotros no trabajamos solamente 6 días y descansamos un día, nosotros trabajamos todos los días, 7 días a la semana. Muchas personas se vuelven ociosas porque ponen a un lado otras cosas y usan todo su tiempo para estudiar la Biblia. Por supuesto, una vez que se descuida, no tiene usted nada que hacer. Si ustedes toman en serio las cosas delante de Dios, solo tienen que invertir 1 hora más y la iglesia será edificada un día antes. Si ustedes invierten 1 hora extra, prestan atención a una persona más, preguntan a una persona más, hoy día les preguntan a 5 hermanos y mañana les preguntan a 10, ¿han hecho su trabajo? Entonces, les digo, el servicio de la iglesia será levantado un día antes. Por un lado, necesitamos un buen sistema y necesitamos arreglos. Por otro, necesitamos un libro de registros para anotar todo. Finalmente, ustedes que son los responsables, deben seguir de cerca el progreso de la gente. Aunque haya una oficina administrativa y un sistema establecido, si no hacen un seguimiento adecuado de la gente para que hagan el trabajo, será inútil. Nunca sean flojos, háganles ver que todos necesitamos servir. Un día, verán que todos ustedes tienen el hábito de supervisarse los unos a los otros. Los asuntos deben atenderse adecuadamente, no debe darse el caso de que un solo hermano haga todo. Aprendan a seguir adelante juntos. Si ustedes han visto claramente el propósito de Dios, inclinarán la cabeza ante Dios y lo adorarán, diciendo, Señor, haz lo que quieras entre nosotros para que pueda seguir adelante. Ustedes pueden ver que solo hay un propósito para todos los hijos de Dios, este es, servirle a Él. De otro modo, de verdad hay un problema. Que Dios nos conceda gracia. Es necesario comenzar con consagración. Pregunta, ¿cómo motiva uno a todos los hermanos a que trabajen? Respuesta, creo que esta senda todavía tiene que comenzar con consagración. Este es un nuevo camino y necesitamos tener buenos preparativos. Primero, debemos mostrarles a los hermanos que el servicio consiste en que toda la iglesia sirva, donde todos los miembros del cuerpo te llenen su función. Cada uno debe ser un sacerdote. Ustedes deben recordarles este asunto y deben hacerlo enfáticamente. También tienen ustedes que hablarles en cuanto al asunto de la autoridad. Por el otro lado, creo que también tenemos que prestar atención a la cuestión de venderlo todo. Si una persona no lo vende todo, hablar de servicio en el caso suyo es del todo falso y no sirve de nada. Es necesario que dé todo lo que tiene a fin de servir a Dios. Por lo tanto, el pensamiento básico es que todos deben ofrecer todo a fin de servir a Dios. Hoy día Dios está llamando a todos los que le pertenecen para que se ofrezcan y le sirvan. De otra manera, todo lo que hemos visto esta vez estará muerto.
vendrá a ser solamente un punto de vista y un método, y como resultado, encontrarán ustedes que es impracticable. Así que no es asunto de un método, sino de que Dios abra un camino para nosotros. Sin embargo, cuando vayan a hablar estas cosas, deben hablar con firmeza. No deben hablar de manera suplicante, como si el servicio fuese para patrocinar a Dios, como si fuese hacerle un favor a Dios. Si ustedes toman esa postura, están completamente equivocados. Es necesario que hagamos ver a los hermanos que su servicio a Dios es algo elevado y glorioso. Hoy día, de ninguna manera debemos vivir como antes, descuidadamente en la tierra, sino que debemos seguir al Señor en todo. Por lo tanto, ustedes deben ser firmes. Una vez que sean firmes, harán que otros se ofrezcan. Necesitan decirles, hoy día su ocupación es algo secundario. Debemos aprender a servir a Dios. La manera que tomen debe ser recta y su tono debe ser apropiado. No se rebajen a un nivel bajo. No rueguen a la gente en nombre de Dios. No pueden ustedes rogarles a otros que crean en Dios, y más aún, no pueden rogarles que sirvan a Dios. Servir a Dios requiere que el hombre venga a Dios para que Dios lo acepte. El hombre por sí mismo tiene que creer en Dios. Entonces, ¿qué es eso de que roguemos a otros que crean en Dios? Hoy día el Señor quiere que le sirvamos. No tenemos más remedio que venir a servirle. Ustedes tienen que tener mucha claridad acerca de esto delante de Dios. Ustedes mismos deben ver con exactitud. Si ustedes ven con exactitud, entonces otros también verán con exactitud. Todos deben servir a Dios, de otra manera no habrá iglesia. Cuando los hermanos y hermanas se postren delante de Dios, cuando se arrastren para venir a servir a Dios, y cuando todos sirvan a Dios, entonces verán que lo que hemos hablado no es un asunto difícil. Usar solamente la gente ganada por Dios. Pregunta, en cierta localidad, no todos lo han dejado todo. Algunos han dejado todo, y otros aún no. ¿Qué haremos con respecto a atender los asuntos prácticos? Respuesta, no podemos usar a la gente que no ha sido ganada por Dios. Nosotros usaremos aquellos que Dios haya ganado. Tenemos que ser cautos con el resto de la gente. Tenemos que esforzarnos por traerlos al lado de Dios. Deben ustedes continuar trabajando hasta que eso ocurra. La necesidad de laborar hasta que todos sirvan. Nuestro camino es aprender a edificar. Todos debemos tener como meta la edificación. Por lo tanto, esta vez no cederemos en nuestro requerimiento para el servicio. Ellos necesitan poner todo su ser en esto. Esta palabra debe ser hablada claramente. Hoy en día, todos los colaboradores necesitan poner todo en esta obra. También les pediremos a algunos hermanos que pongan todo en esta obra. Ustedes necesitan decirles, esto no es algo que solamente algunos deban hacer. Estamos poniendo todo en esta obra. Ustedes también deben poner todo en esta obra, incluyendo sus posesiones materiales, sus fuerzas y sus vidas. Todo lo que tienen debe ser puesto en esta obra. Delante de Dios, cuanto más puedan ustedes escalar, más bendición recibirá de Dios. Cuanto más baje su tono, menos gente vendrá. Cuanto más temeroso esté, menos gente vendrá, porque Dios no bendice esa actitud. Por lo tanto, ustedes deben ponerse en la posición correcta. Si la posición de ustedes es incorrecta, la gente no vendrá. Dios nunca bendecirá esa clase de actitud. Será bastante evidente que aún su propio servicio no será saludable. Delante de Dios deben ver que ser siervo de Dios no es hacerle un favor a Él, sino que es un favor que Él les hace a ustedes. De otra manera, ¿cómo podrían ustedes servir a Dios? Si alguien le ofreciera una ocupación mundana, muchos se inclinarían ante tal persona y le darían las gracias. Hoy día, cuando se le pide a la gente que venga a servir a Dios, ¿deben acaso esperar que Dios les dé las gracias?
Cuando ustedes salen a invitar a la gente, ¿acaso les ruegan ustedes? Si lo hacen, su postura es incorrecta. Por favor, perdónenme, pero hay algunas cosas con las que no tengo paciencia. Si en cierto lugar escucho a un hermano decir, hoy día, Dios les ama y ustedes deben venir a servirle, como si estuviera diciendo que si servimos a Dios, Dios estará muy contento. No tengo nada de paciencia con eso. Ustedes deben decirles, si usted sirve a Dios, debe estar muy contento de que una persona como usted pueda servirle a Él. Servir a Dios es toda una oportunidad, ustedes deben ir en pos de ella. No es que ustedes le hacen un favor a Dios, ni que le están haciendo honores a Dios, por el hecho de que gente tan inteligente como ustedes vengan también a servir a Dios. Anteriormente, los que no podían ganarse la vida eran los que llegaban a ser predicadores, pero qué gran cosa que gente como ustedes vengan también. Es un honor para la profesión de predicación el tener a una persona como usted. Les digo, esta actitud está completamente errada. Un predicador presbiteriano japonés dijo una vez que todos los que estudiaban teología habían sido malos estudiantes. Sin embargo, aunque él no había sido mal estudiante, fue también a estudiar teología. Apenas escuché eso me di cuenta de que no había nada que hacer con este hombre. No hay tal cosa de que un buen estudiante le haga un favor a Dios por hacer su obra. Cuando escucho palabras de esta índole, me enojo mucho en el Señor. Servir a Dios es nuestra gloria. Tenemos que ver que es nuestra gloria que en nuestra vida podamos venir a Dios, aunque sea arrastrándonos, para servirle. Si usted considera que Dios usaría a una persona como usted, entonces usted es necio, muy necio. Si Dios puede recibir a una persona como usted, esta es la más grande de las gracias y la mayor de las glorias. Qué extraño es que la gente considere que servir a Dios es hacerle un favor a Él. Por lo tanto, espero que ustedes mismos delante de Dios vean que no hay nada más glorioso que servir a Dios. Incluso sería glorioso si pudiese servir a Dios parándome en la puerta como mendigo. Es una maravilla que Dios nos desee. Dios dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Es su misericordia que Él quiera que yo sea su siervo. Supongamos que usted fuese más inteligente que la mayoría de la gente, que su posición fuese mejor que la de la mayoría, que su familia tuviera una buena posición económica, que usted haya obtenido muy buenas calificaciones en la escuela y que ahora usted llega a ser predicador. A los ojos de la mayoría de la gente esto sería algo muy extraño, que hoy usted venga a servir a Dios. Permítanme decirles que esta actitud está completamente equivocada. Por lo tanto, hermanos, esta vez que salgan a la obra, no deben exhortar a otros a que vengan y sirvan a Dios, ni les rueguen que les sirvan a Él. Si eso ocurre, dañarán esta obra y la acabarán. Ustedes deben tener la siguiente actitud: si la gente piensa que servir al presidente es glorioso, deben saber qué gran diferencia hay entre el presidente y Dios. Si yo puedo servir a Dios, esa es mi mayor gloria. Cuando el hombre le ofrece cosas a Dios, la consideración no es cuán doloroso puede ser el soltar esas cosas, más bien, la consideración es si Dios aceptará o no lo que uno ofrece. ¿Cómo sabe usted si Dios lo aceptará? Recuerden que esta no es solamente una cuestión de consagración, sino una cuestión de ser santificado. Ustedes deben mostrarles que la gran pregunta es si Dios aceptará o no la ofrenda de ellos. Si Dios la acepta, es gloria para ellos. No es cuestión de si el hombre ofrecerá algo o no, es cuestión de si Dios lo aceptará o no. Por lo tanto, es necesario que el camino de ustedes delante de Dios sea recto, es necesario que mantengan su posición y es necesario que se afirmen en el terreno de Dios para hablar. Apenas usted rebaje su posición, no tendrá nada que decir y todo habrá terminado. Perdónenme por decirlo, pero yo dudaría hasta de su propio servicio. El hombre no puede estar orgulloso delante de Dios.
Si alguien piensa que es un desperdicio que una persona de su categoría salga a predicar, pueden preguntarle, ¿en estos 10 años, Dios lo ha usado a usted para hacer algo? Usted es una persona a la que Dios nunca usaría, qué gran gloria es para el hombre servirle a Él. Nosotros le pedimos a Dios que nos conceda gracia para que en la cuestión de los asuntos de la Iglesia podamos hacerlo bien y podamos andar en el camino recto. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.